esta oportunidad el pasaje bíblico que vamos a estar utilizando como base para la meditación de esta mañana, del culto de esta mañana, se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, los versículos que van del 14 al 20. Nos dice ahí en Hechos, el capítulo 26, los versículos que van del 14 al 20 de esta manera. Está contando el apóstol Pablo su conversión y dice así: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través de esta reflexión bíblica. Amado Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por este testimonio tan elocuente del apóstol Pablo. Haz que realmente el mismo pueda servirnos para que cada uno de nosotros oigamos claramente tu voz y tu llamado para adorarte a través del servicio. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces cuando pensamos en la adoración, pensamos en la alabanza. En otras oportunidades también recordamos que la adoración incluye nuestras oraciones. Pero quizás es poco frecuente el pensar que adorar es también servir a Dios. Si nosotros pensamos que realmente adorar es reconocer a Dios como tal y que por lo tanto implica el someter nuestra vida a Él y hacer su voluntad, nos damos cuenta que necesariamente la adoración debe involucrar, implicar o incluir el servicio. Es por eso que en este día tan especial para mí, en el cual tengo junto con Dorín la alegría de celebrar los 40 años desde el momento en que fui ordenado al ministerio pastoral, pensé que era conveniente el que hagamos una reflexión juntos acerca de la importancia de adorar a través del servicio. Es por eso que, relacionando el lema del año con el lema del mes, con el énfasis del mes, quisiera proponer: vivamos el poder del Evangelio adorando a través del servicio. Y me pareció que uno de los casos más claros para mostrarnos esto tiene que ver con el que fue, después del Señor Jesucristo, el que hizo más a favor del cristianismo, el apóstol Pablo. Es por eso que quisiera, con base en el testimonio, la conversión y lo primero que hizo después de ella el apóstol, según aparece en los versículos que hemos leído, pensar acá en algunas ideas que nos ayuden a entender claramente
lo que Dios espera en nuestra adoración cuando actuamos como sus siervos, como sus servidores. La primera cosa que me parece importante tomar en cuenta es que nuestro servicio a Dios es consecuencia de nuestro encuentro con Cristo. Es lo que encontramos en los versículos 14 a la primera parte del versículo 16. Un encuentro que nos ha cambiado la vida. Fíjense lo que dice el versículo 14. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, realmente de la noche a la mañana, el que había sido el perseguidor de los cristianos, al tener un encuentro con Cristo, tuvo que llegar a ser un siervo de Cristo. Y esto porque el Señor le demostró que no tenía que seguir dando coces contra el aguijón. O sea, no tenía que actuar como aquel animal que trata de rebelarse contra su amo, que lo tiene sujeto para realizar una tarea. Y realmente esto es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo, en aquel momento Saulo de Tarso. Saulo de Tarso había pensado que la voluntad de Dios consistía en que él persiguiera esta nueva secta, la secta de los nazarenos, la secta de los que seguían a Jesús de Nazaret. Y es por eso que el Señor tiene que hacerle ver que ahora va a cambiar todo cuando él tome conciencia que ha estado persiguiendo al mismo Hijo de Dios y al mismo Dios al perseguir a los cristianos. Quizás en nuestra vida no ha habido un cambio tan dramático como el que se dio en Saulo de Tarso. No hemos tenido una conversión tan deslumbrante, tan impactante, tan maravillosa, en el sentido de que realmente es algo espectacular lo que pasó. Pero sin duda alguna que todos los que somos realmente cristianos hemos tenido un cambio profundo en nuestra vida, un cambio producido por el encuentro que hemos tenido con el Señor Jesucristo. Un cambio que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Justamente es lo que encontramos en el versículo 16 en su primera parte. Levántate y ponte sobre tus pies. Saulo estaba derribado, estaba en el piso, estaba caído. Y esa caída fue no solamente física, sino también psíquica y espiritual. En el sentido que a partir de ahí él fue otro hombre, al ver que todo su orgullo, toda su vanidad, toda su jactancia de que él era un fariseo estricto, que era alguien que se había formado a los pies de Gamaliel, no le servía ya para nada. Por eso es que cuando le escribe a los filipenses, tiempo después, va a decirles que lo que para otros podrían ser consejos o méritos, él lo consideraba como basura, como estiércol, dice, ¿no? Porque realmente se había dado cuenta que, como dijo el predicador, vanidad de vanidades y todo es vanidad, como bien expresa Salomón en Eclesiastés. Y realmente entonces acá, todos los que somos hijos de Dios, tenemos este punto de inicio para servir a la causa del Señor Jesucristo, la causa del Evangelio, nuestra conversión, nuestro encuentro con Cristo, el nuevo nacimiento que ha venido a nuestra vida sobre la base del arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. En segundo lugar,
servimos cuando comprendemos la doble misión que nos ha encargado el Señor Jesucristo. Dice la segunda parte del versículo 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Acá hay dos palabras clave, ministro y testigo. Y esto es lo que somos todos los cristianos. En primer lugar, todos nosotros somos testigos de Cristo. Todos nosotros damos testimonio acerca de que Él es el Hijo de Dios. ¿Con base en qué? Con base en nuestra propia experiencia espiritual. Con base en lo que Él ha hecho en nuestra propia vida. Fíjense que acá dice, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Esto nos habla acerca de una trayectoria, de un transcurso de tiempo. Y esa es la vida cristiana, una vida en la cual damos testimonio a partir de que nos convertimos y seguimos dando testimonio hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero la otra palabra que yo les indicaba como clave es la palabra ministro. Y ahora la palabra ministro muchas veces se utiliza de una manera muy distinta como se emplea acá. Acá la palabra traducida ministro realmente es una palabra que se refería en griego a alguien que era ayudante, colaborador, asistente o sirviente. Qué interesante, ¿no? Ahora decimos el señor ministro de tal y parece que realmente es una persona tan llena de honor y poder. Pero en aquel momento no lo era así. Y esto es lo que debemos todos nosotros tener muy en claro como cristianos. Nosotros somos llamados como servidores, somos llamados como sirvientes de Cristo, somos llamados como colaboradores del Evangelio, somos llamados como asistentes, como ayudantes de lo que Dios hace en nosotros, a través de nosotros y a través de otros que tienen nuestra misma experiencia con Cristo y que por lo tanto son nuestros hermanos en la fe. Es decir, Dios nos ha colocado a cada uno en la iglesia con un propósito, con un fin. Y esto es lo que vemos en los versículos del 18, los versículos 18 y 20, que debemos realizar el servicio concreto implicado en nuestro llamado. En el caso de Pablo, este era el de ser predicador. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué misión, hermano! La que le fue encargada al apóstol Pablo. Y según el versículo 20, él la realizó tal cual, porque dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea que el apóstol Pablo se sujetó a las instrucciones recibidas en cuanto a cuál debería ser su misión, cuál debía ser su ministerio, decimos ahora nosotros, cuál debía ser su servicio a Dios, a Cristo, para la causa del Evangelio. Y lo hizo de modo sistemático y perseverante. Toda esa capacidad que había tenido antes de convertirse, Saulo de Tarso, que lo llevó a ser un fariseo, a ser un buen discípulo de Gamaliel, de haberse formado en lo que ya podríamos llamar en nuestro tiempo una ciudad universitaria, como era la ciudad de Tarso, una ciudad de
prosperidad cultural que le permitió conocer, como lo demostró cuando estuvo en Atenas, lo más fino de la cultura formal de sus días, cuando discutió con los filósofos de su tiempo, con los estoicos y epicúreos. Todo eso Dios lo usó para que él fuera alguien con planes, con organización misionera, de manera que él arrancó en Damasco, fue a Jerusalén, a toda Judea y finalmente a los gentiles. Siguió un orden y lo hizo de manera sistemática. Y una vez que comenzó, no paró hasta morir por el Evangelio. Y cada uno de nosotros tiene su propio llamado. Tiene un llamado específico dado por Dios con base en nuestras propias experiencias, nuestra propia formación previa a la conversión, los propios dones que recibimos de parte del Espíritu Santo para servirle. Pero podemos tomar como modelo al apóstol Pablo en cuanto a la manera en que, como digo, en forma sistemática y perseverante desarrolló su ministerio, desarrolló su servicio. Y lo más importante de todo, hacerlo en obediencia, hacerlo en sometimiento a la voluntad de Dios. Mucho me ha impactado siempre el versículo 19. Y los animo a que ustedes lo tomen muy en serio también, junto conmigo, este versículo. El apóstol dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Es decir, fui obediente. Me dejé llevar por la inspiración y la guía del Espíritu Santo para desarrollar la tarea que Dios me había encargado, para la cual me había preparado, aún sin que yo me diera cuenta. Antes de convertirme ya Dios estaba actuando en mí, tal y como lo refleja el apóstol en algunos de los pasajes de sus cartas. Realmente él había sido apartado del vientre de su madre para el servicio a Dios, que fue tan importante, como decíamos hace unos minutos, que todos están de acuerdo, no ha habido un líder cristiano a lo largo de la historia como el apóstol Pablo. Y como ustedes saben, me gusta terminar mis reflexiones, mis mensajes, mis sermones, con alguna ilustración que pueda el dejarnos pensando, aparte de las enseñanzas directas del texto bíblico, relacionarla con algo que vivió algún cristiano, alguna cristiana, algo que expresó algún pensador, que puede ayudarnos a que eso quede calando en nuestra mente, quede impregnando nuestra mente y nuestro corazón. Y en esta oportunidad yo quisiera el dar mi propio testimonio de servicio. El recordarles a aquellos de ustedes que hace algún tiempo me conocen en la iglesia y ponerlos al tanto a los que están recién acercándose a nuestra congregación acerca de la experiencia que yo he tenido personalmente y la que hemos compartido con Dorín desde que nos casamos y yo fui ordenado al ministerio. Lo primero que quisiera decirles es que es muy importante cuando nosotros estamos alerta a la obra que Dios hace en nuestra vida. Cuando yo vi que Dios me había librado de la muerte después del terremoto de Managua, llegué a Costa Rica para seguir mis estudios universitarios
me di cuenta de que tenía que comprometerme con el Señor a través del bautismo. Fue así como a los 18 años me bauticé bajo el ministerio de lo que en ese momento se llamaba la Iglesia Bautista Universitaria. Ahora no se llama universitaria, pero sí sigue siendo Iglesia Bautista en el barrio de San Pedro, en la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. Bueno, y a los 19 años, como yo les he comentado en otra oportunidad, después de un mensaje basado en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías, el pastor Carlos Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista de Cinco Esquinas de Tibás, hizo un llamado a todos aquellos que estábamos escuchando la voz de Dios que nos invitaba a servirle a través del ministerio. Yo me di cuenta que eso me involucraba a mí. Es por eso que pasé, y siempre voy a recordar cuando el pastor oró por mí, por los otros jóvenes que pasamos, cuando habló específicamente acerca de mí, dijo: bendito terremoto que has permitido que Raúl pueda venir acá y pueda oír tu voz que lo llama para servirte. Bueno, después de eso, yo simultáneamente con mis estudios universitarios, estudié en el Instituto Teológico Bautista de Costa Rica y me gradué simultáneamente, cuando tenía 21 años, tanto de la universidad como del instituto. Y por ese tiempo llegó Dorín a la iglesia de San Pedro, donde yo estaba asistiendo y sirviendo, donde después del paréntesis que estuve en la iglesia de Cinco Esquinas de Tibás, estuve ahí nuevamente en la iglesia universitaria, y como era el maestro de la clase de jóvenes, el pastor llevó a Dorín a mi clase. Y a partir del momento en que hablamos, hubo una tremenda simpatía entre nosotros, y yo comencé a hablarle acerca de mis dudas, acerca de cuándo era el momento en el cual debía comenzar a servir al Señor como pastor. Yo había estado orando, pensando y oyendo distintas opiniones sobre esto. Algunos me decían: debes comenzar ya. Otros me decían: sos muy joven, seguí preparándote. Bueno, al poco tiempo nos pusimos de novio, al poco tiempo después nos casamos y seguimos orando por esto. Hasta que, como muchos de ustedes saben, viajando a dar clase en la universidad, sufrimos un accidente automovilístico en el cual casi perdemos la vida. Y eso nos llevó a plantearnos que el Señor quería el cerrar la etapa preparatoria y que debíamos comenzar lo más pronto posible a desarrollar el ministerio. Fue así como Dorín me hizo ver que creía que yo podía terminar de mi capacitación en el Seminario Internacional Teológico Bautista acá en Buenos Aires. Vinimos acá y uno de los profesores del seminario, que era muy amigo de mi suegro, nos recomendó a la iglesia Betel de Floresta para que pudiéramos ahí comenzar a ejercer el ministerio. Y fue así como esta iglesia convocó a un presbiterio, y el 15 de noviembre de 1980 fui ordenado al ministerio pastoral. Y desde entonces estamos con Dorín sirviendo, adorando a Dios a través del servicio. Y aunque hemos tenido experiencias de todo tipo, algunas de ellas tristes y duras, estamos convencidos que es lo mejor que podríamos haber hecho. Es decir, sí, como dijo el apóstol Pablo, no fuimos rebeldes a la visión celestial. Y es por eso que en esta mañana yo quisiera invitarlos a que cada uno de ustedes pueda oír la voz de Dios llamándole al servicio. Que cada uno de ustedes piense
para qué lo ha capacitado Dios, qué dones le ha dado Dios para servir, y que ustedes puedan decir: voy a servir todo lo que pueda, con todas las fuerzas que Dios me dé, con todo el compromiso y toda la consagración necesaria para que realmente Dios bendiga mi servicio, yo pueda ser un buen siervo de Dios, yo pueda ser una buena sierva de Dios, de manera que Dios pueda, a través de mi servicio, sumado al de mis otros hermanos de la iglesia, realizar una obra magnífica y poderosa, como solamente Él puede realizar en cada una de nuestras existencias. Que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor haga la obra en cada uno de ustedes para que pueda tener esa perspectiva, esa convicción que tuvieron a partir de aquellos discípulos del Señor, entre los cuales dijo el apóstol Pablo, él había llegado como un hijo especial por el hecho de que él había perseguido a la iglesia, pero había tenido su experiencia de haber visto al Cristo resucitado, y eso lo convirtió en un apóstol que realmente así también a lo largo de la historia pensamos en tantos y tantos que tomaron la responsabilidad de participar de esta carrera de relevo en el cual cada uno de nosotros debe servir a Dios de la mejor manera posible dentro de su propia generación. Vamos a orar entonces rogando que Dios nos continúe bendiciendo para que continuemos sirviendo bajo la dirección del Señor y que realmente todo esto redunde en vidas fructíferas, en vidas que realmente dan mucho fruto por la obra del Espíritu Santo actuando en nuestro interior. Oremos, hermanos. Amado Dios, queremos darte gracias por estar con nosotros. Gracias por el mensaje que tú nos transmites a través de este pasaje. Haz que cada una de sus enseñanzas puedan quedar grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera que realmente podamos estar siendo buenos siervos, buenas siervas, buenos sirvientes tuyos, que podamos ser buenos colaboradores del Evangelio, buenos ayudantes del Evangelio, que podamos estar dando lo mejor de nosotros, porque tú nos has dado tanto desde que nos convertimos. Haz que podamos nosotros gozarnos entonces adorándote a través de un servicio cada vez mejor a tu causa y para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.